Ok, entonces aquí nos dice en el cuestionario, enlace del cuestionario, que fue el que usted puso Ajá, y ya ingresó, ¿no? Lo respondió y dice aquí, no olvides adjuntar captura de es, terminación. es correcto, esa parte no la cubrí. Ok, no importa. En esta ocasión, lo que va a hacer Rafa es, por ejemplo, en donde está su tarea, le va a marcar aquí como enviar o le va a dar en donde dice enviar, le va a pedir que adjunte un documento, le va a pedir Ujú. si lo quiere adjuntar o no. En este caso, no lo haga y así envíe. Ah, ok, pero a mí me preocupa que tenga usted ya las respuestas para evitar que no haya una calificación. Sí, generalmente les pido la captura de terminación para cualquier Ajá, futura aclaración, porque algo que me ha pasado, y estamos hablando de hace no, hace 4 módulos, que el alumno aseguraba que ya había resuelto el cuestionario, pero a mí no me aparecía en Forms. Entonces, ujú, justo como adjuntó todas las capturas de todo lo que resolvió, que digo, nada más le pedí la que es cuando dice ya se envió, pero ujú. como en este caso adjuntó todo, esa fue para mí evidencia suficiente y con eso se lo califiqué. Ok. Digo, quizás han de ser como esos fallos que tienen de pronto las plataformas, que Ujú. no debería de pasar, Entonces, porque es un no entorno. tengo que volver a hacerla, es mi pregunta. ¿Mande? No tendría que volver a hacerla. No, no es necesario, porque Ok. incluso, a ver, voy a ir al Forms. En el Forms yo ya lo tengo. Ujú. A ver, lo De abro y hecho, lo yo lo comparto. hice 2 veces porque también la primera vez se me olvidó mandar la captura y en la segunda ya lo capturé. Ah, ok, 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 entiendo. A ver, conceptos elementales. Ah, por ejemplo, voy a compartir. Ujú. Y aquí, si nos damos cuenta, bueno, dice que ya se está compartiendo, ya incluso aparece, es Rafa Ujú. García Estrada, ¿no? Aquí está, Sí, ahí está. Ujú. Entonces ya no debe de haber mayor problema. Ujú. ok, perfecto. ¿Preguntas? Yo por eso No, aparezco 2 veces, ¿verdad? Por lo que acabo de comentar. Exactamente, por eso aquí aparece un 1, que dice que hay una copia de. Ok. Ujú. Bien. Sí, en ese caso no hay mayor problema, puesto que yo ya lo tengo ahí capturado, ¿no? perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar. Déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Ok, pues vamos a comenzar la clase 2. Ojo, voy a cargar la clase 2 de una vez y ya nada más, bueno, ya le había avisado al director, entonces se los pongo desde antes, no hay ningún problema. Es decir, sigue siguiendo el mismo esquema de ponerlo antes de que se cumpla la media hora después de terminar la clase y voy a subir la tarea el día de mañana, pero se va a entregar hasta el viernes de la siguiente semana. Es decir, ya quiero tener como la tarea lista y la retro la voy a empezar a dar el día domingo. Voy a hacerme ahí un espacio en la mañana para que ustedes tengan la retro de la primera tarea. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con Ok. lo que acabo de comentar? No, vamos bien. Ok, No, todo bien. excelente. Bien, entonces la clase pasada estuvimos trabajando con las medidas de tendencia central para datos no agrupados y habíamos comentado sobre la cuestión de la media y la mediana. En particular para la media, pues era todos los datos que yo tenía, teníamos que sumarlos y dividirlo entre el número de datos que tenemos. Y para la mediana teníamos dos posibilidades. La primera era justo cuando nosotros teníamos, primero, bueno, sabemos que antes de cualquier cosa, tenemos que ordenar los datos. Entonces, una vez que los datos se tienden a ordenar desde el más pequeño hasta el más grande, entonces es cuando nos preguntamos, bueno, la cantidad de datos que yo tengo es par o es impar. Si es impar, recordemos, es el que va a quedar justamente en medio y si de pronto es impar, perdón, es par, se toman los dos que quedan en medio. Bien,
¿Preguntas hasta aquí, hasta lo que llevábamos de las medidas de tendencia central? No, está Ok, claro. excelente. Vamos a iniciar con el concepto de la Hasta moda para mañana, datos gracias, no Luta. agrupados. Hola Arturo, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpa, estoy Bueno, trabajando. no se preocupe, como es clase adelantada, bueno, nada, no se pierdan ninguno de los detalles y si tiene duda me lo indica, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Ok, entonces, en este caso, la moda para los datos no agrupados se define como el dato que tiene mayor frecuencia. Y bueno, al igual que la mediana, se solicita que los datos estén ordenados desde el más pequeño al más grande. Entonces, esa es la definición que ostenta a la moda, es decir, es el dato que tiene mayor frecuencia. Matemáticamente, la moda, y así lo voy a colocar, la moda se simboliza con una M mayúscula con un subíndice O, es decir, colocamos M subíndice O. Así es como se simboliza la moda. Y se tienen, bueno, voy a poner aquí, y se tiene, no, si es en plural, se tienen los siguientes casos. Ok, podemos tener el caso, por ejemplo, de que no haya moda. Entonces voy a ponerlo así, no hay moda. ¿Mm? Ok, bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si lo aplicamos en un contexto social, que es como nos exige la materia que lo abordemos, pensemos, por ejemplo, a ver, si nosotros nos preguntamos, a ver, dentro del rango de las personas que tienen 20 a 30 años, ¿cuál es la posibilidad de que de pronto yo salga en la calle y que usen pantalones acampanados como en los años 60? No hay moda allí. ¿Por qué? Porque esos pantalones ya pasaron, bien lo dice la palabra, de moda, ya no están presentes y hay otro estilo de prendas que utilizan las personas de ese rango de edad. Entonces, ahí es un claro ejemplo donde no hay moda. Por ejemplo, redes sociales. Si hablamos, ahorita la moda es Instagram para los jóvenes. Después tenemos Facebook, pero por ejemplo, existían otras redes sociales anteriores a las mismas que estoy mencionando, por ejemplo, Hi-Fi, que hoy en día ya no existe. Metroflog. Fotolog, Metroflog, exactamente. Y eso fue el chat. una moda justo en esos años. ¿Dudas? Entonces, socialmente sí podemos tener el caso cuando no exista la moda. Eso es válido. ¿Salen? Tenemos también el caso cuando tenemos una moda. Y en este caso se le conoce como unimodal. Es decir, que hay una sola. Por ejemplo, si pensamos en el caso particular en México, ¿cuál es la red social donde se pueden crear bailes y cualquier tipo de tendencia? Ustedes conocen. TikTok. TikTok, exactamente, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un claro ejemplo de que solamente existe una moda hasta que haya otra. Incluso si ustedes, no sé si escucharon, que había como una especie de, por decirlo así, como de, ¿cómo decirlo? Como que había una competencia para la cuestión de TikTok que en ese tiempo se llamaba Kawaii, creo que se llamaba, que también se hacían videos, pero fracasó porque TikTok lo arrebasó, porque TikTok lo que hizo fue ponerse como más sofisticado dentro de los filtros o las opciones que podían hacer, que incluso en sus inicios TikTok únicamente permitía hacer videos de 5 segundos, ahora ya se pueden extender. Y ahora como hizo la conexión con Facebook, entonces ya se pueden tener videos que se pasen de Facebook hacia TikTok y en caso reverso. Entonces, por eso se posicionó como una única moda, lo cual llamamos unimodal. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, todo bien. Ok, podemos tener dos modas y en este caso se le conoce
como bimodal. Si se tienen 3 casos, se le conoce como trimodal. Y finalmente, de 4 en adelante, se le conoce como polimodal. Es decir, hay muchos. Bien, entonces, así es como clasificamos o tenemos los casos en las modas. Por ejemplo, nosotros si nos preguntamos, bueno, ¿dónde se aplicaría el de 2 modas, 3 modas perdón, aquí no eran casos, sino 3 modas? Y de 4 en adelante, podemos pensar, por ejemplo, pensemos en un caso polimodal. Si nosotros nos preguntamos, a ver, yo voy al centro comercial y quiero buscar un refresco, allí tenemos una cuestión polimodal, porque las opciones son Coca-Cola, Pepsi, podríamos tener Red Cola, Big Cola, es decir, ya estamos hablando de 4. Y si hubiesen más, entonces evidentemente se vuelve varias modas. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez cuando estaba yo en San Luis Potosí, ellos sí les gusta la Coca-Cola, pero el refresco más famoso o la moda allí es un refresco que se llama Caballito, que incluso el logo es como alguien montado en el caballo y está con una cuerda. Entonces, ese es el refresco más popular que al menos yo vi en San Luis Potosí, que estamos hablando de una región que estaba muy cercana a Zacatecas, es decir, casi con la frontera. Entonces, evidentemente, aunque había muchos, muchos refrescos, lo nuevo, lo novedoso era el refresco Caballito. Y así podemos tener miles de ejemplos. Por ejemplo, si nosotros vamos al súper y queremos comprar sopas instantáneas, antes el boom, pues sabemos que era la Maruchan, pero ahora ya tenemos otras opciones como la parte que es de las sopas de Nor, que ya las hicieron en vaso también, o la cuestión de Otogi Ramen, que también es una alternativa que no es mexicana, pero ya hay mucha diversidad dentro de los productos. O si hablamos, por Buenísimo. ejemplo, de un pan de esos que venden en rebanadas, evidentemente nos encontramos con marcas como Bimbo, Wonder y otras más sofisticadas o unas que son un poquito más gourmet. Entonces, ¿alguna duda de cómo se plantea la moda en nuestra cotidianidad? Igual puede ser modas por regiones, ¿no? Ahorita como comentas el ejemplo del refresco Caballito. Exactamente. Sí, o sea, no puede ser una moda, puede haber modas nacionales, pero también hay regionales. Caso de la Exactamente. frontera de Tamaulipas, el refresco ahí que de sabor que demanda es la joya o el joya, ¿verdad? Ok. Iba a Ese es un mencionar ese refresco. refresco pero es de Monterrey, ¿no? Sí, pero fíjate que ¿Ese rifa mucho refresco en la proviene de frontera, ¿eh? Monterrey o cómo? Sí, ese refresco es regio, de hecho, es típico de ahí, de hecho es regio, pero pues me dice Rafa que también lo toman ahí en Tamaulipas. Pero más en la frontera. Vete a la franja fronteriza y es joya. Agarra la parte centro-sur y hace el squeeze, que ambas son de la Coca-Cola. Ok. Y que aquí en Ciudad de México no hay, porque yo nunca lo había escuchado, yo nunca los había Ni escuchado. squeeze ni Coca-Cola hay. Ok, ok. Digo, ni joya ni squeeze. Ujú. Por ejemplo, aquí en las taquerías de Acapulco no venden Boeing. Y ¿En acá rifa serio? mucho. En el Ciudad de México hay mucho el Boeing, el Ujú. Pascual, hay Sí. otro que tiene nombre de El nivel, barrilito, no, jarrito, Chaparrita, ¿no? Se llama uno. ese chaparrita. Ajá. Manzanito Sol, Ujú. sidra Y allá El y allá en la dulce. Ciudad de México el Boeing de mango en todas las taquerías. y de guayaba. Ujú. Y hasta Ándale. están como en botella, ¿no? No es el envase rectangular como lo conocemos. No, no, no es de No, es vidrio. Botella. botella. Ujú. Botella de vidrio y tienes que agitarlo para que se mueva la pulpa. Entonces, Exactamente. esas serían modas regionales. Ujú. Ujú. Pero finalmente son modas que ostentan a una región en particular. ¿Cuál es la diferencia entre tendencia y moda? Esa es mi duda. Desde el punto de vista social, la moda es lo que ya está, es decir, lo que ya nosotros tendríamos, y tendencia es lo que está originando a que sea la moda. Por ejemplo, Ok. hace algunos años, la música popular entre los jóvenes, es decir, cuando yo tenía por aquellos ayeres 15, 16 años, la música favorita era el pop.
Entonces todos estaban así con canciones de pop, pop en español, pop en inglés. Y ahora la música de hoy en día, al menos aquí en Ciudad de México, para nuestros jóvenes es el reggaetón. Entonces, en nuestro tiempo ya existía el reggaetón, claro está, pero era así como, ay, qué canciones tan raras y no todos la escuchaban. Entonces, se empezó a volver una tendencia y la tendencia posteriormente originó una moda, porque ahora ya es algo muy común entre los jóvenes. O, por ejemplo, esa parte que comentaba en la clase pasada de los corridos tumbados, quizás a nosotros nos suena como raro hoy en día escuchar algo así, porque incluso a mí también como me saca de onda por las letras. Sin embargo, también notamos que es una música muy popular entre nuestros jóvenes. Así es. Ujú. Que empezó a ser tendencia y posteriormente se hizo moda. Y de hecho hay un cantante que es representativo, ¿no? Algo así de Pluma, algo así, Son pero varios, es El Peso peso pluma. Pluma. Yo me tuve que actualizar por la cuestión de la política, profesor? Sí, ok. sí, porque pues tienes que platicar con los chavos y es de lo que Ujú. platican. Entonces Así hay que es. darle F5 al Ok, a lo que procesador vas. para actualizarnos. Hay que Sí, refrescar porque el si chip. no. Ujú. Y que si Sí, nos pero damos sí cuenta de es, nuestros tiempos, el hablar, bueno, al menos, por ejemplo, en la cuestión cultural, yo recuerdo que para un corrido, como que ostentaba o era característico de personas que ya tenían más de 30 años. Es decir, como que decías, era música pesada para gente que ya tiene un grado de madurez mucho más grande. Pero hoy nos damos cuenta que ahora dicen corridos tumbados, pero que son propios en jóvenes. fíjate que en mi caso fue curioso, maestro, porque, por ejemplo, mi papá es de Sinaloa, mi mamá Ujú. es de Acapulco, entonces yo crecí escuchando Tigres del Norte, Cadetes de Oh, ya Linares, veo. entonces desde niño escuché corridos y obviamente de todo tipo de música, ¿no? Pero Ujú. no fue raro para mí desde niño empezar a escuchar esa música. Ok, bueno, pero sí, fue una tendencia que posteriormente se convirtió en moda. Ujú. Sí, Ok, antes no, casi nadie escuchaba esa música, de hecho, por acá. ujú. Sí, porque yo recuerdo, yo sí las llegaba a escuchar en fiestas, donde ya decían, a ver, vamos todos a bailar y colocaban ese tipo de música. Así es como yo lo empecé a conocer. Ok, bueno, vamos a continuar entonces y déjenme darles un ejemplo que involucre números. Reitero, esta es como la cuestión teórica que corresponde a la moda. Ok, voy a duplicar diapositiva y vamos a calcular la moda. Ok, se tienen los siguientes pesos de algunos gatos. Encuentra la moda de los pesos. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí. Tendríamos nosotros que va a ser 3.2, 1.7, 4.1, 2.5, 1.7, tendríamos aquí después 3.1, em, 2.6, 1.7. Ok, tendríamos aquí los pesos que se están dando, que claro, aquí los pesos están en kilogramos. Vamos a poner kg, ahí está. Y tendríamos estos pesos. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es ordenar los datos. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Voy a ponerlo en color morado. Voy a ponerlo un poquito más grande, en tamaño 18. Y vamos a ordenar y nos damos cuenta que el 1.7 aparece 3 veces. Entonces, los escribimos. Sería 1.7, 1.7. Siguiente 1.7. Posteriormente seguiría el 2.5, entonces va a ser 2.5. Enseguida vendría el 2.6. Muy bien, ya está. Tendremos posterior 3.1. Y tendríamos 3.2 también. Y finalmente 4.1. Déjenme contar si tengo todos los datos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Ahí están.
Entonces, si nos damos cuenta, el dato que más veces se repite es el 1.7 y solamente hay ese dato se repite 3 veces. Si, por ejemplo, pensemos el 2.5 también se repitiera 3 veces, entonces ahí hablamos de una cuestión bimodal, es decir, hay dos modas que tienen la misma frecuencia de aparición, ¿sale? Entonces aquí vamos a colocar que nuestra moda, entonces voy a ponerlo en otro color, tendríamos nosotros que la moda es igual a 1.7 kilogramos. Es decir, que hay una tendencia que posteriormente se vuelve realidad en esa muestra, donde tendríamos que el peso de los gatos es de 1.7. ¿Preguntas hasta aquí? No, No, muy claro. Ok, excelente. Entonces, ahí está un ejemplo ilustrativo para ver cuál sería la moda. Déjenme realizar otro, lo voy a poner aquí abajo. Ok. Bien, se tienen las calificaciones de una muestra de estudiantes en la clase de matemáticas. Ok. Encuentra la moda. Bien, entonces aquí tendríamos nosotros que va a ser 5, 6, 8, 6, 7, 5, 6, 8, 10, 9. Será 1, 2, 3, ok. 8, 7 y 10. Ok, vamos a ordenar primero los datos, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ojo, tendríamos lo siguiente. Bien, empezamos con el 5, que notamos que el orden de aparición es 2 veces. Tendríamos 5,5. Enseguida tendríamos el 6, que se repite 3 veces. Sería 6, 1, 2 y 3. Posterior tendríamos el 7, que se repite 2 veces. 7, 7 acá. Y tendríamos enseguida que va a ser el 8 repetido 3 veces. Tendríamos entonces 8,8 acá, 8, 9 que sería una vez y 10 tendríamos que se repite 2 veces. Entonces aquí nos quedaría, voy a contar los datos, sería 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Ahora, aquí nos vamos a fijar en el orden de aparición y nos damos cuenta que el 6 se repite 3 veces. Pero también 3 veces se repite el 8. Entonces, aquí hay una cuestión bimodal. Quizás aquí podríamos decir, pero el 5 y el 7 se repiten 2 veces, sí, pero estamos buscando el que tenga el mayor orden de aparición. Por ejemplo, si aquí vamos a suponer hubiéramos tenido un 8 más, es decir, 4 ochos, entonces se convierte en unimodal porque no hay otro que aparezca 4 veces también como el 8, ¿sale? Y entonces su moda sería el 8. Pero aquí como los dos aparecen con el mismo orden de aparición, es decir, 3 veces cada uno, entonces se trata de una cuestión bimodal, es decir, hay dos modas. Entonces nada más escribe aquí que la moda es 6, y el 8, ¿sale? Es decir, tendríamos esos dos números. ¿Preguntas hasta aquí con la cuestión de la moda cuando tenemos más de una? No, no muy entendido. Ok, excelente. todo Bien. bien, maestro. Muy bien. Hagan sus anotaciones, por favor. Y bueno, con esta parte concluimos toda la cuestión de las medidas de tendencia central para los datos que no están agrupados. Ahora vamos a ir a los datos que están agrupados, es decir, en una tabla y en particular para una tabla dinámica para hallar también las mismas medidas, media, mediana y moda,
pero para cuando los datos están presentados en una tabla. Recordemos que la diferencia entre datos no agrupados y los agrupados quiere decir que no son agrupados cuando están en forma de una lista, pero porque se trata de datos muy pequeños, es decir, 10, 15, 20, pero si tuviéramos de pronto 50 datos, es mucho más conveniente meterlo en una tabla y en dicha tabla el que nosotros calculemos todos los valores. Entonces, entiéndase que la diferencia entre no agrupados y agrupados es que en los agrupados es para datos muy pequeños, pero cuando los datos son muy grandes, es decir, tenemos una base de datos inmensa, se utiliza una tabla para poder estudiarla de una mejor manera. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, No. excelente. Bien, voy a continuar. Entonces, bueno, salvo que alguno de ustedes me indique lo contrario. Ok, bueno. Entonces vamos a poner ahora como subtítulo media o promedio para datos agrupados. Bueno, entonces, reiterando que esto se da cuando nosotros tenemos una tabla. Ok, entonces aquí vamos a colocar que la media o promedio. Ok, bien. Recordemos que la media nosotros la habíamos definido. A ver, voy a ponerlo así. La fórmula queda como, y ojo acá, recordando que la media o promedio se simboliza con una X y una barra arriba, recordando que la X es una X mayúscula. Entonces, aquí voy a colocar X barra, ahí ya está. A ver, déjenme borrar todo esto. Ahí está. Colocamos una X barra. Ok, y de aquí tendríamos, lo voy a poner aquí sin color, y nuestra fórmula va a ser la siguiente, sería igual, y nos quedaría aquí una N, y aquí tendríamos, ¿se acuerdan ustedes que la clase pasada vimos el símbolo de suma, que era como una especie de una E extraña? Vamos a seguirla retomando aquí, y nos quedaría que va a ser la suma desde I igual a 1. Ay, no me acuerdo si lo vimos. No, ¿verdad? Creo que no vimos ese símbolo. No, No. no lo vimos. No, no lo vimos. Ahorita se los explico, no se preocupen. X subíndice Y, F subíndice Y. Sí, ya me acordé que con quien lo vi fue con el grupo de contadores porque estábamos viendo regresión lineal y se ocupaba ese símbolo. A ver, para aclarar. Lo voy a poner en color como mostaza. Este símbolo que voy a escribir a continuación, este de aquí se lee como suma, ¿sale? ¿Y qué significa? Que lo que estoy haciendo es como ponerlo como en una anotación donde yo indico que se están sumando todos los términos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean este símbolo que es como una E, eso se va a leer como la palabra suma. Entonces, aquí decimos la suma de todas las XY por FI. ¿Pero qué es eso de XY y FI? Bueno, ya aquí vemos que esto significa suma, ¿sale? Entonces, aquí voy a colocar de dónde, y ojo acá, tendríamos nosotros lo siguiente. XY significa la marca de clase. ¿Y qué significa eso de la marca de clase? Bueno, pues la marca de clase es el punto medio de un intervalo. ¿Y qué es eso del punto medio de un intervalo? Pues lo que voy a hacer es colocar una ecuación y voy a escribir L subíndice S más L subíndice I dividido entre 2. Pero entonces aquí abrimos otra interrogante. ¿Quién es L subíndice S y quién es L subíndice I? Bueno, me voy a empezar a definir L subíndice I. L subíndice I no es otra cosa más que el extremo izquierdo de un intervalo.
Ujú. Es decir, si ustedes recuerdan cuando vimos la cuestión de una tabla dinámica, que era justamente la que contenía valores, sabemos que en la tabla dinámica hay uno donde inicia, es decir, un extremo izquierdo y tenemos el extremo derecho, que eso lo vamos a simbolizar con L subíndice S. Entonces, ojo, déjenme colocar aquí, voy a colocar L subíndice S, que se define como el extremo derecho. Y bueno, vamos ahora con el siguiente, que sería FI. F subíndice I tendríamos que va a ser la frecuencia de la tabla, que ya habíamos visto que la frecuencia era como las veces que se repetía el dato en una tabla, ¿sale? Y aquí tendríamos que va a ser N, es el total de los datos. Y entonces allí tendríamos nosotros todas las componentes que requerimos para encontrar la media o promedio. Ahí ya están todas ellas. Entonces, anótenlas por favor. Yo sé que ahorita suena como un poquito extraño. Sin embargo, lo que vamos a hacer es como dar una especie de ejemplo a fin de ilustrar cómo se maneja la mediana, perdón, la media para datos que están en una tabla. ¿Sale? Esto va a quedar grabado en la clase, ¿verdad? Ujú. Y Todo al también están las notas. Muchas gracias. De nada. Ok. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado nada, indíquenmelo y los espero sin problema. Yo ya tomé captura. Ah, bueno, ok. Gracias. Bien. Yo estoy listo. Vamos. Perdón. Ya estoy listo con las Ah, anotaciones. ok. Gracias. Bien. Voy a colocar a continuación. Se presentan las calificaciones de un examen de estadística. Determine la media. Ok. Bien. Y aquí tendríamos nuestra respectiva tabla. Entonces, la tabla nos indica aquí calificaciones del examen. Tendríamos que va a ser, o lo están englobando en números enteros, dice, los que tuvieron de 20 a 29, 2 estudiantes. De 30 a 39, 5 estudiantes. 40 a 49, 6 estudiantes. 50 a 59, 3 estudiantes. 60 a 69, 32. 70, 79, 78, 80, 89 lo obtuvieron 43 estudiantes y 90 a 99, 21 estudiantes. ¿Dudas hasta aquí? Esa es la tabla que estamos viendo a fin de poder encontrar el valor de la media. Ok. Voy a realizarlo en Excel. Ya sabemos que en la hoja de cálculo es muy similar. Ok. Bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi archivo de Excel, que también lo voy a subir al tablón para que quede como el procedimiento y ustedes lo puedan revisar en cualquier momento. A ver, déjenme poner aquí la tabla y voy a colocar aquí calificaciones. Y tendríamos aquí frecuencia. Ok, voy a colocarle aquí 20 a 29. Siguiente sería 30 a 39. Siguiente tendríamos 40 a 49. Sería 50 a 59. Enseguida tendríamos 60 a 69. Y tendríamos después 70
a 79, 80 a 89 y finalmente tendríamos de 90 a 99. Ok, muy bien. Entonces aquí ya tendríamos esta cuestión de las calificaciones y en la frecuencia sería 2, 5, 6, 13, 32, 78, 43 y 21. Ok, entonces ya tendríamos nosotros la tabla realizada ya sea en Excel o en la hoja de cálculo, da igual cómo lo desarrollen. Entonces, reitero, lo que tendríamos que hacer es seguir nuestra respectiva fórmula que la voy a presentar a continuación. Ok, ahí está. Esa es nuestra fórmula. Y aquí también he traído la manita para poder seleccionar. Ok, según la fórmula, dice que primero tengo que sacar el total de los datos, que es justamente esta n. Entonces vamos a tener que sumar todas las frecuencias y esto nos quedaría igual a suma y vamos a sumar desde el 2 hasta el 21 y eso me da 200. Bien, dice que tengo menos de un minuto, voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos. No olviden conectarse por el mismo enlace que está en Classroom. Gracias.